El consenso de Washington y su influencia en América Latina hasta el siglo XXI. Corrían los años 80 cuando el aumento del petróleo y de la deuda externa orillaron a países latinoamericanos a dejar de pagar, generando así la crisis de la deuda. Aunado a esto, el dólar comenzó a aumentar su valor, mientras que las monedas de los países latinoamericanos se devaluaban. Esto tuvo como consecuencia el aumento de la deuda en los diferentes países, ya que el préstamo había sido realizado en dólares estadounidenses. Algunos de los países que sufrían de la crisis macroeconómica fueron Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Es así como en 1989, John Williamson plantea 10 componentes básicos para promover el desarrollo de las economías en América Latina. A las reformas sugeridas se les conoció como el Consenso de Washington. Pero, ¿en qué consistía el Consenso de Washington? La disciplina fiscal buscaba reducir y evitar grandes déficits en las cuentas públicas. La reordenación del gasto público apoyaba subsidios dirigidos a los más pobres. La reforma tributaria aplicaba un impuesto al valor agregado y una reducción de las tasas marginales moderadas. La liberación de las tasas de interés estaba acompañada de una supervisión prudencial. Tenía como objetivo la apertura económica a partir de una política orientada al exterior. El tipo de cambio marcado por el mercado implicaba un régimen intermedio, que finalmente se consideró mejor como un tipo de cambio fijo. La liberación del comercio internacional hacía énfasis en la eliminación de las restricciones no arancelarias a las importaciones, aplicando aranceles bajos y parejos. La liberación de la inversión extranjera directa ayudaba a aportar capital y tecnología. La privatización de empresas públicas generaba bastantes beneficios y un mercado competitivo. Su objetivo era sanear las finanzas públicas y aliviar la presión del presupuesto del gobierno. La desregulación de mercados buscaba distender las barreras al ingreso y la salida de mercancías, fomentando la libre competencia. Por último, el fortalecimiento de los derechos de propiedad tenía como fin darle oportunidad al sector informal con un costo aceptable, teniendo como objetivo la creación de un sistema legal eficiente. El listado de Williamson mantenía una restricción del concepto sobre estabilidad macroeconómica, no tomaba en cuenta las intervenciones de política en el sector productivo y además dejaba de lado que son los ciudadanos quienes deben elegir las instituciones económicas y sociales. Sin embargo, tuvo aspectos positivos, como lo es el avance en el control de la inflación. Al mismo tiempo, se expandieron las exportaciones, convirtiendo a los países en un foco verde para las inversiones extranjeras. Es importante mencionar que el apoyo político para la concepción, implementación y evaluación del Consenso de Washington ha estado fundado en el bienestar de los grupos sociales más poderosos. Este programa, al estar diseñado para América Latina en 1989, se volvió grotesco en el momento que se consideró un programa para todos los países en cualquier época. Explicado lo anterior, podemos concluir que la influencia del Consenso de Washington en América Latina hasta el siglo XXI nos ha permitido darnos cuenta que las reformas de mercado deben ser reconsideradas y que además se debe sujetar a la elección democrática las instituciones económicas y sociales. Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que no existe un solo dinamismo ni una sola estabilidad económica, por lo que se debe seguir una dinámica endógena a cada sociedad de acuerdo a su proceso de aprendizaje y a sus determinaciones históricas. El Consenso de Washington, al limitar la política social y su atención a la distribución de riqueza e ingreso, nos ha permitido que en la actualidad sea de vital importancia poner atención en eso y crear un sistema más completo. No debemos olvidar que la política social es básica para la cohesión social y que además la desigualdad es un obstáculo para el crecimiento económico de América Latina.